Una de las cosas que a nosotros más nos duele como ser humano es darnos cuenta que hay cosas en nuestra personalidad, en nuestro estilo, en nuestro carácter, en la estructura de nuestro ser, con las cuales hemos luchado durante mucho tiempo y no hemos sido capaces de vencerlas. Todos los seres humanos tenemos defectos que pueden ser que pueden ser genéticos, defectos que pueden ser producto de nuestra formación, defectos que pueden ser producto de nuestro carácter y que nosotros no quisiéramos que estuvieran ahí. A veces decimos, es que a mí no me gusta ser así, yo no quisiera ser así. Y a veces cuando esas cosas salen a relucir, pues simplemente uno coge y estalla en llanto y dice, pero ¿por qué yo tengo que ser así? Y a veces nosotros oramos pidiéndole al Señor que nos ayude a vencer eso. Yo quisiera para la reflexión de esta palabra de hoy que nos hiciéramos esta pregunta. ¿Hay defectos, limitaciones que pueden ser corregidas o que definitivamente tendremos que cargar y lidiar con ellas durante toda nuestra vida? Piense cuál ha sido la limitación suya, el defecto suyo que más trabajo le ha costado eliminar de su vida. ¿Cuánto tiempo lleva tratando de poder superar esa limitación? ¿En algún momento se ha dado por vencido? ¿Cree usted que definitivamente lo puede modificar o no? Y sobre todo, ¿es posible llegar a ser santo, que es la propuesta de Dios, con esa limitación y con ese defecto? La respuesta depende mucho del origen del defecto. Si es origen del pecado, porque hay defectos que son origen del pecado, son de carácter moral y esos pueden ser corregidos. Deben ser corregidos y no podemos nunca bajar la guardia en nuestra lucha frente a su corrección. Pero hay defectos y hay limitaciones que no son producto del pecado, que son producto de nuestra naturaleza, que muchas veces han sido congénitos, heredados, y con los cuales uno tiene que aprender a lidiar, y que no van a ser nunca un obstáculo para que uno pueda llegar a alcanzar la santidad. Quienes les gusta la vida de los santos y se ha puesto en la tarea de estudiar un poquitico cómo es su carácter y su personalidad, se van a dar cuenta de que en los santos todos hay ciertas limitaciones que nunca le impidieron poder alcanzar el puesto en el que hoy están y poder haber alcanzado la gloria de Dios y la visión de Dios. Yo no sé cuántos de ustedes sean devotos del Padre Pío de Pietrelcina, pero el Padre Pío de Pietrelcina era un hombre de carácter muy recio. Muchas veces podía ser en la confesión muy duro. Y cuando se daba cuenta que una persona le estaba engañando en la confesión, lo amonestaba y se lo decía, no puedes engañar a Dios en esto. Dicen que era un hombre muy mal geniado. O nosotros podemos mirar otro tipo de santos que también fueron personas que les tocó lidiar con su genio durante toda su vida. Nunca lograron modificarlo, pero sí lograron encauzarlo. San Francisco de Sales fue uno de ellos. Dicen que San Francisco de Sales era un hombre temperamental y que incluso hacía un ejercicio que era meterse piedras en la boca para poder dominar su impulso de decir las cosas tal y como las pensaba, tal y como las sentía. Si ustedes miran a un hombre, por ejemplo, como San Agustín de Hipona, que era un filósofo, un hombre racional, San Agustín de Hipona también fue un hombre que en su proceso de formación y la manera como educaba a su pueblo, solía ser muy claro y solía ser en oportunidades muy duro, al punto de que también se ganó contradictores. Yo quisiera que usted identificara cuál es su mayor defecto, cuál es su mayor debilidad, cuál es su origen, de dónde proviene. Identificar el origen de nuestro defecto nos permitirá saber si es corregible
o tendremos que aprender a lidiar con él durante toda la vida. Identificar de dónde proviene es muy importante. Insisto, si proviene de una condición de pecado, pueden corregirse. Lo que hay es que eliminar el pecado para eliminar el defecto. Pero si proviene de la estructura de la personalidad, el asunto es mucho más complejo y hay que aprender a vivir con él. Pablo, el apóstol, era un hombre que estaba muy lejos de ser un hombre perfecto. Y sin embargo, la iglesia y los mismos apóstoles reconocen a Pablo como el superapóstol. Pablo fue un hombre que hizo por el evangelio lo inimaginable, y su pasión y su amor por Jesús fue una cosa extraordinaria que lo llevó incluso a ser capaz de entregar su vida por amor a Cristo. Pero Pablo es un hombre que reconoce que tiene límites humanos. Y en la segunda lectura de hoy, que está tomada de la carta a los Corintios, en el capítulo 12, Pablo escribe esto: para que no me engría. Ustedes saben que el engreimiento es orgullo, vanagloria. ¿Qué significa ser engreído? Que uno se las tira más que los demás. Eso es ser engreído, que uno se cree mejor que los demás. Y Pablo dice, para no sentir nunca que soy mejor que los demás, se me ha dado una espina en la carne. Miren cómo lo llama él: una espina en la carne, algo que duele, que punza, que fastidia. Dice, un emisario de Satanás que me abofetea para que no me llene de orgullo. Pablo dice, hay algo en mi vida que a mí me duele y que me ha tocado lidiar con él durante muchos años. Es una especie de espina en la carne. Es una bofetada de un emisario de Satanás. En algún momento Pablo sintió que era necesario pedirle al Señor que le sacara esa espina de la carne. Señor, si este es mi gran defecto, si esta es mi gran limitación, oye, para yo ser perfecto, quítame esto. Y Pablo ora para que el Señor le saque esa espina de la carne. Y por eso escribe, 3 veces le he pedido al Señor que lo aparte de mí. Y el Señor me ha respondido, te basta mi gracia. Mi fuerza se realiza en la debilidad. Te basta mi gracia significa, la respuesta de Dios a Pablo, cuando Pablo le pide que le quite ese defecto, es, no te lo voy a quitar. Te voy a dejar con ese defecto. ¿Para qué? Para que aprendas a caminar con los pies sobre la tierra. Para que nunca olvides tu condición criatural. Para que nunca olvides tus limitaciones. Para que aprendas a tener misericordia con los demás. Para que aprendas de que tu grandeza no proviene de ti, sino de mí. Porque la respuesta de Dios fue esta. Dice, la fuerza se realiza en la debilidad. La fuerza de Dios, el poder de Dios, se realiza en la debilidad humana. Cuando uno es capaz de reconocer que no hay grandeza en nosotros mismos y que cualquier cosa buena que haya en nuestra vida es a Dios a quien debemos glorificar y es a Él a quien debemos agradecer. Muchos estudiosos de la Sagrada Escritura se han preguntado en qué consistirá esa debilidad del apóstol Pablo. Porque Pablo nunca cuenta qué es. Él no hace público su aguijón de la carne. Simplemente dice que tiene un defecto, que le abofetea y que le duele. Entonces han especulado en 3 dimensiones. Dicen que Pablo, por tantos viajes que hacía, en alguno de esos pudo haber
pudo haberse contagiado de alguna enfermedad en la piel. Los médicos y los dermatólogos saben que las enfermedades de la piel son las más difíciles de curar. Parece ser que esa enfermedad de la piel, Pablo nunca se curó y que le producía limitaciones físicas. Algunos especulan que pudo haber sido eso. Otros dicen, como Pablo era un hombre temperamental y de muy mal genio, a Pablo le costaba trabajo tener que ir a predicar la palabra de Dios con su temperamento y seguramente le pedía al Señor, oye, hazme más dócil, dame un temperamento mucho más suave, mucho más afable. Otro grupo de personas, de estudiosos, como Pablo era un hombre célibe, que nunca se casó, dicen que su aguijón en la carne pudo haber sido producto de la tentación permanente de impulsos sexuales que podía llevar en su vida. En esas cosas se mueve la especulación. Su aguijón en la carne podía ser sus impulsos sexuales, su aguijón en la carne podía ser una enfermedad en la piel, o su aguijón en la carne podía ser el control de su propio temperamento. Lo que sí es cierto es que lo que llevaba a Pablo en su corazón le dolía mucho. Buscaba la manera de poder lidiar con eso y de poderlo vencer. Le pide al Señor en la oración que se lo quite y Dios le dice, no te lo voy a quitar, te basta mi gracia. Aprende a manejar eso que tienes y yo con mi gracia te voy a acompañar. Y fíjense que eso no fue impedimento para que Pablo llegara a ser el apóstol San Pablo. Ahí entonces nosotros podemos ponernos a pensar, por eso les insistí ahorita en que se preguntaran, ¿cuál considera usted que es su mayor limitación, su mayor defecto? ¿Qué es lo que a usted en su personalidad le duele mucho y que usted dice, yo no quisiera ser así, yo no quisiera tener parte en esto? Al descubrir qué es lo que más le duele, pregúntese esto de dónde proviene. Miren, hay limitaciones nuestras que vienen producto de procesos de formación. Por ejemplo, cuando ha habido abuso durante la época de la infancia, eso genera situaciones en la vida de adulto que son muy difíciles de manejar. Impulsos eróticos descontrolados, amor por la pornografía, promiscuidad sexual. Entonces, uno puede preguntarse, ¿es posible vencer una limitación de carácter sexual? Como las limitaciones de carácter sexual provienen de situaciones de pecado, no porque uno mismo lo haya hecho, sino porque otra persona lo infligió en la vida de uno, esas cosas Dios las corrige. Pero cuando son producto de la estructura en nuestro ADN que han sido transmitidas de generación en generación, cuando han sido heredadas de nuestros padres, esas cosas no se corrigen, pero sí se pueden encauzar. Y usted aprende a lidiar con ellas y a manejarla. Una cosa, voy a decirlo de esta forma, una cosa es que uno fácilmente se le huele la piedra, que eso es producto del temperamento, y otra cosa es que uno con la piedra afuera sea vulgar y grosero, que es producto del carácter. El que es de mal genio, muere siendo de mal genio. Pero que uno de mal genio sea grosero, la grosería sí es producto del pecado, y eso sí se puede corregir. Espero estar haciéndome entender. Porque son dos cosas distintas. Que uno tenga un temperamento colérico y otra cosa es que uno reaccione de manera primaria, instintiva, frente a las cosas que le molestan. Porque uno puede ser colérico, pero tener control sobre las cosas que hace.